Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los televidentes de la derecha nacionalista de Colombia. Reciban un cordial saludo donde se encuentren. Eh, en este programa tenemos a un invitado muy especial siguiendo nuestra correría nacional. Es una persona a la cual yo le tengo un gran cariño, un gran aprecio, porque tengo el honor de distinguirle hace un par de años. Y es uno de esos colombianos que ha dado la dura batalla en muchísimos momentos de la historia de Colombia, pero no lo conocíamos porque obviamente no le dan el espacio y la tribuna. Hoy con nosotros está Harold Montoya Sandoval. Él es un activista pro vida, un conservador nato, nacido en la ciudad de Cali, un hombre de 41 años de edad, tecnólogo en ingeniería electrónica, se especializa en seguridad en su empresa HMS Electrónica SAS. Se desenvuelve en la parte industrial, un trabajador como ningún otro, incansable, entregado a su profesión y también a ayudar a compartir ideas de conservadurismo a jóvenes, a comunidades en situación de riesgo. También ha asesorado y ha cumplido con la responsabilidad social y con la convicción a la humanidad en el trabajo que dignifica al hombre. Harold trabaja de manera voluntaria, como muchos de los influencers en Colombia. Ha trabajado en diferentes proyectos muy importantes para Colombia. Entre esos, tengo que rescatar la victoria del no. Vamos a hablar de lo que sucedió, cómo nace lo del no, cómo se gana lo del no, quiénes son realmente los creadores, los partícipes, los hacedores y los que se levantaron con la bandera victoriosa democrática en esa faena donde Colombia le dijo no a los narcoacuerdos habaneros. Es un tipo muy reconocido por personas que en la derecha nacionalista le tenemos un gran cariño, como al doctor Alejandro Ordóñez, como a Ángel Hernández y a su esposo, también al concejal de la familia Marco Fidel, a Samuel Ángel, que también es otro colombiano que es pro vida. A ver qué más se me escapa por aquí, que no quiero que se me pierda nada. Ha estado luchando incansablemente contra la ideología de género. Es un seguidor grande, grande, grande de patria, familia y Dios. Dios, patria y familia. Y ha estado en todo lo que tiene que ver con la política antiaborto en Colombia. Desde sus trincheras mediáticas, Harold ha sido de esos colombianos que literalmente se ha ganado el respeto de muchos, muchos colombianos. Harold, varón de Dios, en bendición, buena noche. Amén. Buenas noches, Josué. Quiero probar el sonido una vez más. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, fuerte y claro, varón, como un cañón. Bueno, Josué, qué grata sorpresa y es un honor estar aquí en tu programa. Esa antesala, esa presentación que me haces, creo que estás describiendo a una persona que no conocía. Muchas gracias, de verdad. Muy amable. De verdad que a veces uno se sorprende también de esa admiración de personas que quizá uno sabe que tienen unos sentimientos tan grandes como tú, como muchos otros compañeros de esta lucha. Muchas gracias por invitarme a tu programa y aquí de una manera espontánea, qué grato compartir contigo y con todos los seguidores estas ideas que tenemos, que de pronto no hemos tenido la oportunidad, los escenarios propicios para dar a conocer. Y siempre he visto, también desde que te conozco, más de 3 años, un canal muy propicio, muy adecuado y de derecha real para poder dar mis humildes opiniones. Y gracias, pues no soy muy frecuente con los videos o con
las entrevistas, con este tipo de comunicaciones, lo que hago lo hago innato, lo hago algún momento, te lo pude decir en un Twitter, al natural, lo hago muy artesanal, ¿sí? Pero siempre con la convicción de servicio, con la convicción de ayudar al prójimo y cuanto más Colombia, tú lo dijiste, con los principios conservadores, Dios, patria y familia. Es un honor, una vez más, estar aquí en este programa, Josué. Bueno, Harold, usted fue escogido de un selecto grupo de colombianos que van a seguir en nuestros programas. La próxima semana estaremos con un teniente coronel, con un coronel del ejército, que es muy querido también por las mesas de trabajo de la derecha nacionalista de Colombia. Pero vamos a enfocarnos específicamente en Harold. Vamos a empezar con un tema muy especial que me han pedido desde Bogotá que hagamos énfasis. Harold, nosotros no somos uribistas, somos conservadores, no somos liberales, entendámoslo así, pero no somos enemigos de los uribistas, ni estamos atacando a Uribe, ni estamos atacando a los grupos uribistas del Centro Democrático, jamás. Nosotros no estamos en función sino de crear conciencia, de darnos cuenta de que esa Colombia que nosotros necesitamos alejarla del socialismo, se tiene que construir entre todos. Existen personas de tendencia liberal con un buen corazón y ganas de servirle al país, conforme hay personas conservadoras, conservaduristas, que quieren igual a la patria, que quieren hacerlo muy bien. Quiero dejar claro, porque Harold no es uribista, yo no soy uribista, las personas que hemos y que van a estar dentro de estos programas, yo creo que todos tenemos un recuerdo muy grato de ese gobierno del 2002 al 2010. Yo creo que por prudencia lo dejamos ahí. No vamos a entrar en debate de si es bueno o es malo X o Y persona. Harold, empecemos a hablar de la victoria del no, de cómo se crea el no, quiénes fueron las personas que realmente lideraron en Colombia esta bandera, entendiéndolo que fue un invento del sátrapa Juan Manuel Santos. Ese plebiscito se lo inventó él, no se lo inventó el pueblo colombiano, y lo perdió él. Pero usted estuvo ahí, Harold. Claro que Usted sí. trabajó incansablemente. Me quedo callado. Cuéntanos toda la historia. ¿Cómo es la versión oficial del no en Colombia? Claro que sí. Antes de dar mi concepto, quiero hacer un paréntesis muy breve. Y lo que tú dijiste aquí, no somos uribistas. Yo creo que debe quedar claro para lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque Colombia lo han dividido en dos, incluso en tres. El uribista, el petrista y el del medio, que es Fajardo. Aparentemente. Quiero dejar claro que todos son los mismos y que el medio no hay. Estar en centro, como dijo el padre del conservadurismo Álvaro Gómez, es estar en nada, no estás en nada. ¿Eres o no eres? Y por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Tú dijiste, tenemos un buen recuerdo, o hay muchas cosas que se rescatan de ese gobierno que hubo entre 2002 y 2010 del presidente del gobierno Uribe, ¿sí? Pero luego vamos más allá y vemos los cambios o que se destapan muchas cosas palpables, tangibles, las cuales nos hacen reflexionar y decir, bueno, no somos tampoco disidentes, simplemente actuamos con la razón y somos consecuentes a nuestros principios, ¿sí? Entonces quiero dejar eso en claro, porque muchos nos critican y nos condenan y nos han ultrajado que eres un traidor o estás con Petro porque ahorita ya habla de Uribe. No, yo no hablo de Uribe, yo hablo de los actos que estamos viendo. Yo hablo, nuevamente, como digo, de lo tangible y de lo que es comprobable, lo que es público más aún. Ni siquiera es inédito, sino que es público y se puede ver, cualquier ciego lo vería. O sea, no sé si aplique la palabra aquí de esa realidad.
Y en cuanto a ello, si hablamos del plebiscito, algo tan importante, una de las, ¿cómo le puedo denominar yo? Mm, Eventos más grandes de la historia, si no es el más grande, tú me corriges, Josué, de Colombia, porque es donde el pueblo, como bien estaba en la Constitución, definía, ¿sí? Si continuamos con unos acuerdos que nos querían imponer o los parábamos, donde era el pueblo a quien se le puso como un anzuelo, se le puso el sí o sí, tenías que aceptarlo, pero milagrosamente logramos ganar, que muchos, incluso yo lo puedo decir y me dio vergüenza en algún momento porque también lo dudé, porque me faltó un poco de fe, pero nunca dejamos de trabajar por él. Entonces, cierro ese paréntesis y a decirte, soy una persona, soy un civil, no pertenezco a ningún grupo, ¿sí? Cuando hablo del conservador, más que el partido conservador, es el conservadurismo de verdad, de familia, de Dios, que como lo dice su primer mandamiento, amarás al Señor tuyo sobre todas las cosas, patria, porque amamos la patria, tenemos un sentido de pertenencia por Colombia, donde estamos, donde nacemos, donde tomamos el fruto para nuestra familia, donde podemos convivir con nuestra familia, con nuestros allegados, ¿sí? Dios patria y nuestra familia como tal, que la amamos, ¿sí? Entonces, a ese conservadurismo es que referimos, o sea, conservar la tradición, conservar el amor al prójimo, conservar esos valores, esa fe, ¿sí? Esos pilares inamovibles. A ese conservadurismo es que yo me refiero. Obvio, sin dejar a un lado, ¿por qué no decirlo? El Partido Conservador, que sería otro tema, donde ellos también se han desligado. No es el mismo conservadurismo que manejó Álvaro Gómez. Hoy por hoy, tú sabes, ya se ven otras cosas incoherentes. Entonces, ahora sí empezamos a hablar del plebiscito. Tú me preguntabas, qué pena si se me escapa algo, me vas corrigiendo, tú como moderador. ¿Cómo fue esta lucha? ¿Cómo fue que participamos y pudimos darnos aportes para fortalecer y ganar el mismo? ¿Me corriges? ¿Esto es lo que me preguntabas en el momento? Sí, señor. Perfecto. Bueno, esta patraña, ¿cómo le llamo yo? De los acuerdos de La Habana, con, rescato por allá algo del doctor Londoño, que él siempre los calificó como los malditos acuerdos de La Habana, y él lo decía en serio, él no lo decía de manera jocosa, y me sostengo en ello, donde todo era hermético, cerrado, se hablaba de la paz, colocaron unas figuras eh, del gobierno, del ejército, de la policía, personas muy reconocidas que aparentemente estaban garantizando, eran garantes pues de ese proceso, para que el pueblo creyera de que todo estaba bien, pero todo era cerrado, no se sabía qué era. Había mucha especulación, pero sabíamos que todo venía de algo mal y continuaba así, porque en un proceso, pues aún se seguían con los cultivos, aún no entregaban las rutas del narcotráfico, aún habían secuestrados, aún violaban los derechos fundamentales de los niños, principalmente. Eh, Aún había mucha ambigüedad. Entonces, ¿qué puede esperarse de eso? Mucho más cuando Juan Manuel Santos dice, toma unas banderas, se sube con unas banderas, yo voté por él en, en su primer mandato, porque él continuaba y él lo prometió y juró que continuaría con ese legado de la seguridad democrática, que como tú bien lo dijiste al comienzo, fue algo productivo, algo que sí, Colombia tiene que reconocerlo eso, tiene que reconocer que fue algo bien. Pero luego
él hace lo inverso, lo antagónico. Entonces, ya no confiábamos. ¿Qué pensar de una persona que está violando o está yéndose en contra de la corriente, en contra de nuestros principios? No puede esperarme nada bueno. Y si tú bien lo sabes, se decía una cosa, se decía la otra, los medios no eran claros, y lo más paradójico, que a nosotros nomás nos dan un mes, tú recuerdas bien, para que leyéramos unos acuerdos. 310 páginas, bueno, esa fue la segunda, la primera fueron 298 páginas. ¿Me corriges? Las Sí, señor. primeras... Tanto en este punto, Harold, te quiero colocar y quiero entregarle al pueblo colombiano, mientras hablamos contigo, una claridad. Eh, Sí. si el señor Santos, y eso lo dijo claramente, no se aprueban los acuerdos, él renunciaba. Fue algo que lo dijo en medio del Foro Económico Mundial, y aquí está el audio para que lo recordemos. En medio del Foro Económico Mundial para América Latina, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que los funcionarios de la misión de Naciones Unidas ya están en Colombia para monitorear la entrega de armas. Además, aseguró que de no firmarse la paz, las FARC estarían listas para irse a la guerra urbana y no habría posibilidad de modificar los acuerdos. Se ha querido decir, no, es que si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No se equivoque. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad. Porque han querido decir que no, que voten no, porque entonces vamos a darles un poco más de años de cárcel a los culpables de los crímenes atroces, o que vamos a mejorar esta negociación. No. Ahí está claro, Harold, de que esto viene de un engaño tras un engaño tras un engaño. Pero enfoquémonos específicamente cómo nacen los grupos en Colombia que empiezan a ondear la bandera del no, porque el tiempo fue récord. No, incluso la trampa fue tan orquestada que no le dieron tiempo a los colombianos de reaccionar. Eso fue una cuestión prácticamente a las carreras por querer hacer las cosas. ¿Cómo fue ese proceso, Harry? ¿Quiénes, en tu opinión, de acuerdo a los hechos que tú viviste, fueron los colombianos que realmente se empoderaron del no en Colombia? ¿Me escuchas bien? Se perdió un poquito el audio. ¿Me escuchas bien tú? Perfectamente. Perfecto. Bueno, aquí hubo muchas vertientes, ¿sí? Pero principalmente, hasta ese momento, lo digo por mí, y fueron, yo creo que la gran mayoría de personas conservadores de derecha, que se cobijaron, entre comillas, bajo la sombra del uribismo, por decirlo, porque ellos eran la oposición, ¿sí? Entonces decimos, ellos lo están representando y son las personas más visibles, son los, digamos, los quienes tienen en estos momentos el estandarte, es decir, vamos aquí de frente al no. Podemos tener diferencias, muchos, claro, pero en mayoría de porcentajes de ideas, en más de un 70, éramos al no. Entonces, nos cobijamos, digámoslo así, bajo esa sombra. No sabíamos todavía la trama también, porque aquí viene lo más fuerte, lo más duro. Como te dije, nos dan un mes para leer esas 298 páginas. Dios, Colombia es un país que no tiene la cultura de leer. No leemos. Y 298 páginas en un lenguaje que no es el adecuado, es un lenguaje muy ambiguo, un lenguaje que poco lo entendían. Tramposo. Sí, entonces, entonces era más fácil decir sí o no. Entonces,
nos habían ya trabajado psicológicamente. Si dices que no, estás en contra de la paz y eres un guerrerista. Y si dices que sí, estás a favor de la paz, quieres la paz para todos. Pero nadie sabía qué venía atrás de ello. Te soy honesto, yo terminé de leer los acuerdos casi que los últimos 5 días. Sonará muy fuerte, me perdonas y me perdona el público, pero era pura basura lo que había ahí, ¿sí? Entonces, había algo, decir, bueno, la paz, pero ¿bajo qué venía detrás de ello? ¿Por qué tanta resistencia? Bajar el umbral, mira lo que bajaron, que estaba en contra de la Constitución, para poder ellos ir ganados sobradamente, que eso fue una violación como tal. Luego, estaban tan seguros los del sí, Juan Manuel Santo y toda su gente, tan seguros que puedan decirlo públicamente, lo dijo Humberto de la Calle, que de hecho tengo el video, no lo tengo aquí preparado, donde él decía muy abiertamente y en un tono no sarcástico, sino un tono de seguridad, de convicción, pero convicción de la mala, donde él decía, es que no es que haya o no haya acuerdo, es que si gana el no, no hay plebiscito, y eso, este gesto, con sus ademanes, no hay, se acaba todo. ¿Por qué él lo decía así? Porque estaban tan seguros, eran milésimas de que ellos ganaban, ¿sí? Ellos ganaban, y todo estaba comprado, las alcaldías, gobernaciones, el mismo ejército. Era contradictorio ver personas del ejército que estaban a favor del sí, porque yo pude consultar eso. FECODE, como siempre, las familias a muchos las han chantajeado emocionalmente. Tienes que votar sí. La propaganda, la publicidad, o sea, era todo bombardeado. Las iglesias, Josué, que es lo más aterrador, muchas iglesias. Y era normal que todo esto nos diera miedo. Entonces decíamos, Señor, ¿cómo? Pero hay que seguir luchando siempre hasta el final, y eso siempre lo he tenido. Aprendí del doctor Alejandro Ordóñez una frase, dice el Señor, pues, nuestro Señor Jesús, toma lo bueno y desecha lo malo, y bueno, yo no sigo hombres, sigo ideas y principios. Y esa es una idea, dijo él, hay que seguir luchando, incluso 5 minutos después de muerto. Imagínate, entonces tienes que luchar, no puedes darte por vencido en ningún momento, en ninguna circunstancia. Entonces, nosotros nos veíamos perdidos, el uribismo, como te dije, con las toldas que nos cobijaban a todas esas vertientes pequeñas, el conservadurismo, algunos grupos del MIRA, uno que otro por ahí liberal, y algunas personas civiles desprevenidos. Eso eran los del no, aparentemente. La iglesia, que la iglesia no se pronunciaba mucho, era muy confuso, pero decíamos, hay que luchar. Hay que luchar. Y yo, en lo personal, puse mucho más que los aportes, ese voluntariado como ser humano, también puse recursos, convoca mucha gente, paramos parte de nuestro trabajo diario, de nuestros quehaceres, para informar a la gente. Y la idea era decir a las personas, mira, tienes que votar por convicción, ¿sabes? ¿Conoce los acuerdos? Que la mayoría nos decían no. Entonces, ¿por qué vas a votar por el sí? Mira los precedentes, mira lo que está pasando. Mira quién es el garante. Cuba, un país por tradición comunista, donde la gente se escapa en una balsa para buscar algo de comida hacia Miami, que es lo más cercano que hay, donde si sales, si te vuelas, te toma la represión contra tu familia. ¿Consideras que esto es bien? Venezuela, estaba el garante Maduro, una persona que ya hace rato empezaba él a hacer ese, yo lo puedo llamar exterminio, holocausto, porque es que sacar una familia, miles de familias de su propio país, aguantar hambre, necesidad, enfermedad, para mí es un holocausto, ¿sí? Sino que más disimulado. Entonces, ellos eran los garantes, partamos de ahí. No hay garantía, le decíamos a las personas. Más sin embargo, muchos que nos contestaban, nos decían, listo, vamos a pensarlo, nosotros lo lográbamos convencer, sí, tiene la razón, debemos votar no, debemos reformar ello. No te puedo decir, perdón,
que continuamente sentíamos miedo. Yo, Carlos Montoya, acá en mi ciudad, nos unimos con el grupo del CD, claro, vamos a hacer campañas, salíamos el fin de semana, los otros días, continuamente a repartir volantes, comprábamos volantes, mandábamos a hacer fotocopias, era algo, cogemos el micrófono, y dedicábamos no menos de 3 horas diarias a hacer eso, ¿sí? En físico. Sin contar el tiempo que dedicamos en el WhatsApp, sin contar el tiempo que dedicamos en el Facebook, en las redes. Cuando hablábamos con un amigo, si él ya tenía la convicción, le decíamos, por favor, háblale mínimo a 3 personas, te lo pedimos, te queremos pedir un favor de corazón, hombre. Colabora con Colombia. Harold, el grupo Mira de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, ¿estuvo a favor del sí o del no? ¿Te consta a ti? Mira, eso estuvo dividido, porque muchos de ellos estuvieron callados, y eso ya dejaba mucho que desear, ¿sí? Como me perdonaban con respeto porque tengo muchas personas conocidas de ahí y no quiero herir susceptibilidades, pero la verdad es verdad, muchos estuvieron callados, entonces decían, nos sometemos, ¿sí? A la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, yo preguntaba, es que sigan secuestrando, que sigan matando niños, que siga la droga dañando a nuestros jóvenes, que siga la hambruna, que siga, esa es la voluntad de Dios, no creo, decía yo, pero respetable, totalmente. Entonces, Perdón, Harold, ya quedó, perdón, Harold, que te interrumpa, ya queda claro que el partido Mira definitivamente no ayudó al no en Colombia. Está claro ahí. Y fueron algo así como tibios. Sí. Y hay que recordar algo que a mí me llenó de mucha y profunda tristeza en esa época. Yo aprendí en muchísimas oportunidades que pude compartir en la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional como feligres, como cualquier otro de los miles de colombianos que se congregan en Colombia y fuera de Colombia, una gran verdad. Y esa gran verdad es que Dios escupe al tibio. Totalmente. Y yo no me lo estoy inventando. Y está escrito en el libro de Apocalipsis. Si mi mente no falla, 3:16. Voy a buscarlo en este momento. Pero para no ir muy lejos, ¿qué iglesias cristianas realmente apoyaron el no con convicción y con verdad, que te acompañaron a ti en Cali, que tú los viste, que realmente sí fueron calientes con esto? ¿O católicos? Perfecto. Antes de decirte esos nombres con propiedad y con orgullo, porque me da orgullo, antes de eso quiero terminar esta última parte de decirte que cuando estaba hablando aquí que nos cobijamos pues bajo, trabajamos de la mano, por decirlo así, con la gente del CD, ¿sí? Y hablábamos, digámoslo, mi trabajo era muy artesanal, no teníamos respaldo de una iglesia o de una denominación o de un grupo, no. Trabajamos casi que de manera individual, pero muchos nos uníamos. A veces, incluso, valga la pena resaltarlo, no podía porque había un compromiso. Entonces, había unos jóvenes a los cuales nosotros le pagábamos para que nos repartieran los volantes y para que hablaran. Pero esos jóvenes no eran solamente que estuvieran pagos para que repartieran el volante, sino que ¿te interesa? ¿Quiere? O sea, saben, ellos sabían. Entonces decían, sí, claro, y tenemos la convicción. Entonces, claro, ellos nos apoyaban y nosotros le pagamos, digámoslo así, el día o el mediodía para que nos apoyaran. Esto es algo muy importante que no quiero que se me pierda, ¿sí? Porque era un trabajo paso a paso, era un trabajo que literalmente con las uñas se hacía. Entonces, ahí parte con la gente natural, iban muchos civiles, católicos, cristianos, de un
partido, de otro partido. Pero bueno, cuando ya hablamos ahora sí de la iglesia, lo que tiene que ver la iglesia, para allá voy para contestar tu pregunta, es que fue el voto silencioso más grande, más lindo, lo más, puedo resaltarlo yo, sorpresivo. Es decir, que Dios hace milagros y nos sorprende, de verdad. Porque si bien, ahora sí te contesto, en Cali, iglesias que pudieron decir de entrada no, y vamos con el no, parte de la iglesia católica, yo creo que vámonos a un 60%, ¿sí? Porque hay unos católicos que le apostaban al sí. Pero en iglesias cristianas, puedo darte el Centro Cristiano de Amor y Fe de la ciudad de Cali. La iglesia Centro Misionero Bethesda de la Floresta y de Villa del Sur. Son dos iglesias, o sea, una sola cobertura, pero dos sedes muy grandes y con una administración distinta. Bajo la misma fe, pero con una administración distinta. La Iglesia Carismática Internacional, sí, también. La Iglesia Cruzada Cristiana, estuvieron ahí muy presentes. La Iglesia Maranata. Sobre esta última, quiero decir que de pronto no sus líderes, pero sí sus feligreses, los hermanos, muchos eran muy participativos. Tanto así, pues, de que, digo, no, de pronto no pude interactuar con los pastores y líderes, pero los feligreses, las ovejas, nos han acompañado, que aquí quiero entrar, 2 meses antes, el 10 de agosto, nos acompañaron a una marcha sin precedentes, una marcha hermosísima, que fue cuando tumbamos, me apropio, decirlo en plural, las cartillas de pornografía infantil, de ideología de género, que nos quieren poner el mismo gobierno Santos a través de su ministra de Educación, Gina Parodi. Entonces, la iglesia como tal, hablo general, en una organización, una marcha que convocó la doctora Ángela Hernández de Bucaramanga, la diputada Ángela Hernández, ella convocó y fue algo relámpago, algo que no existe en Colombia. En menos de 3 semanas te puedo decir que se convocó por redes y por WhatsApp y por correo para que saliéramos a defender esas aberraciones que están imponiendo a nuestros hijos, a los niños. Entonces la iglesia se desbocó a las calles, eran ríos. Hombre, como tú dices, esto es espontáneo y no tengo aquí las fotos, pero yo creo que hay precedentes en Google de esa marcha tan grande que hubo, y fue la iglesia católica, la iglesia cristiana, tomados de la mano, y los conservadores pro vida, de verdad, que dijeron no a esas cartillas, no a la ideología de género. Entonces logramos que Gina Parodi renunciara, porque se le exigió. Eso fue algo fuerte. Entonces, es un precedente muy grande, pero el cual nosotros pensamos que ahí ya quedaba, que ahí nomás iba a ser por la familia, por los niños, y ya no más. Sin contar que, esto estamos hablando del 10 de agosto, y sin contar que el 2 de octubre, esta misma iglesia, nosotros íbamos a dar un paso contundente, íbamos a dar, con la ayuda del Señor, obviamente, el Rey de Reyes, nos iba a dar esa fortaleza, nos iba a dar ese respaldo para decir no. No contamos, te digo honestamente, que fuéramos a ganar. Y más aún, me atrevo a hacer muy hincapié, que nosotros, estoy plenamente seguro, y tú también, que ganamos por más porcentaje, sino que ellos ajustaron esos niveles para poder pelear y poder decir, Sí, estancamos casi un empate técnico. Sí, estamos claros en algo, Harold, y quiero enseñarle esto porque
tú me has dado pie en tu intervención para recordarle a los comandantes de las brigadas de la derecha nacionalista de Colombia, que ya estamos en 14 ciudades en el país, un seminario, una conferencia que yo les di hace 3 años aproximadamente atrás, donde muchos apenas estaban en ese camino del anticomunismo. Yo les enseñé algo que se llama el principio electoral estalinista. Y es algo que yo sé que muchos colombianos no lo saben porque no conocen lo que realmente es la lucha anticomunista. Harold, no sé si tú sabes lo que es el principio electoral estalinista. No, te soy honesto, no lo tengo presente. Ok. Me baso, El como te dije de un comienzo. El principio electoral estalinista es muy básico. Gana quien cuenta los votos. Entonces, los izquierdistas, progresistas, comunistas, que en sí, un izquierdista es lo mismo que un comunista y un comunista es lo mismo que un sodomita. Entiendan. Lo que pasa es que a ellos les gusta utilizar el término progresista. Yo la verdad no sé qué tanto progresa a través del comunismo. No lo conozco. Sí, no lo hay. ¿Okay? No existe. Luego, ellos hablan de que son incluyentes con toda la población vulnerable, pero lo que no le dicen a la población vulnerable, porque es ignorante, es que el partido o la tendencia o la filosofía política que más homosexuales, que más diversos ha matado en la historia, es el comunismo. Total. China. Y más aún, China, el siglo pasado. La estrategia stalinista consiste en que el gobernante, digamos Joseph Stalin, manejaba la policía, manejaba el jurado electoral, el Consejo Nacional Electoral, todo lo manejaba Stalin. Como sucede en China. El Partido Comunista Chino maneja todo y ellos son los que eligen todo. Entonces, o Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Tibisay creo que es la que maneja, la venezolana que maneja, esto es una porquería de manejo electoral que le dan, y por eso en Colombia también quieren meter el voto electrónico, porque es que la manera de meter el voto electrónico es la manera de trabajar en función del proceso estalinista electoral. Entonces, ¿qué pasa? Cierran la puerta de la registraduría, como Juan Carlos Galindo lo hizo con la elección del señor Duque, donde prácticamente puso a valer fotocopias como si fueran votos. Recordémoslo porque así fue. Como también hay que entender que el señor Petro era una persona y es una persona que tiene procesos disciplinarios pendientes por diferentes delitos. Como una persona que está inmersa en procesos judiciales puede participar en un proceso electoral para presidente. Los crímenes de lesa humanidad. Y yo lo he dicho públicamente, y por eso en esos seminarios que hacemos por líneas internas, no lo hacemos público porque se hablan cosas de calibre muy grueso que en medio de un país pasional pueden ser mal entendidas. Y ojo lo que voy a decir, no estoy a favor de ningún criminal, porque incluso como buen conservadurista, soy un defensor de la pena de muerte. Para violadores, para secuestradores, para narcoterroristas. Como sucede en Rusia, como sucede en China. En China una persona como Tornillo, como el homosexual pedófilo de las FARC, lo habrían condenado a pena de muerte. Porque si nosotros llevásemos el caso de todos los procesos de violación de las FARC, ellos no estarían en Rusia en el Congreso, estarían en la cárcel Delfín en Rusia, que es la cárcel más brava de Rusia. Incluso hasta habrían sido fusilados, o en Corea del Norte, o en Laos, o en Vietnam. Incluso, ¿usted conoce, Harold, una marcha LGTBI en Cuba? Jamás. De hecho, la historia misma lo ha dicho, el Che Guevara los odiaba, Fidel Castro los odia, los odiaba. Entonces, es algo contradictorio. A los negros, el Che los mataba porque eran negros. Sí.
A los diversos los mataba porque eran diversos. Incluso no le importaba si la mujer o no votaba. Y le recuerdo a todas las personas que dicen que los grupos de la derecha históricamente son los que han traído el problema, les recuerdo que no es así. Porque grupos republicanos fueron los que quitaron la esclavitud en Estados Unidos, porque incluso fueron grupos nuestros los que dieron paso para que la mujer pudiera votar, y no fueron precisamente grupos de la izquierda. Y más aún, volviendo al principio stalinista electoral, Colombia elige realmente en una mesa de negocios. El no lo negociaron en una mesa a puerta cerrada entre personas que no estuvieron ahí. Porque como lo está diciendo Harold en este momento, fueron iglesias cristianas las que lideraron el proceso de la victoria del no en Colombia. Y estoy completamente seguro, porque el mismo Álvaro Uribe Vélez lo recordó. Ni Álvaro Uribe Vélez creía que él no iba a ganar. Porque él lo reconoció. Lo dijo públicamente, se lo dijo al doctor Londoño, a su compañero. Está grabado. ¿Me recuerdas el nombre? Está grabado. Está sí, grabado. Al gordito, todo está grabado. Al de la barbería, al doctor, el de la barbería, ¿me recuerdas el nombre? Se me escapa en estos momentos. No, a mí también se me escapa. Espérate, yo miro el nombre acá. Él es gran amigo de la derecha nacionalista de Colombia, que lo vemos mucho. Pero mientras miro aquí la barbería, el programa de opinión La Barbería. Sí, de hecho es más derecha que el mismo Londoño. Es que aún con respeto puedo decir que Londoño es muy ambiguo todavía. En este momento es muy ambiguo y difícilmente se le pueda dar créditos. Yo no diría que el doctor Londoño es ambiguo. Yo más bien diría que el doctor Londoño es de los mejores despiertos que tiene Colombia. No, es un hombre reconocido. Y es un hombre retro. El doctor Londoño es algo así como lo que en minería llamaríamos nosotros un D10 o un bulldozer. Él hace lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir. Pero bueno, para no salirnos mucho del tema, les recuerdo claramente a todos en Colombia que el proceso de la victoria del no en Colombia fue la mano de Dios sobre Colombia. Amén. No fue la obra de ningún político. Amén. Y es falso, desde mi óptica, porque yo fui a votar con una convicción ciega. Punto. Porque yo sabía que esto no podría pasar porque Colombia está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, aunque el mundo cristiano no lo ve así, pero el mundo católico sí. Colombia es un país consagrado a Jesús, a Jehová, al Espíritu Santo. Incluso desde el Valle del Cauca es muy normal nosotros encontrar esa fe tan enorme que encontramos en Buga, por ejemplo, con el Señor de los Milagros. Y no voy a entrar en un dilema entre somos cristianos o somos católicos. Fue la mano de Dios la que le dio la victoria al no en Colombia. Mi pregunta, cuando yo te hacía la pregunta sobre quiénes habían estado, tú lo dijiste con verdadera certeza. No fue toda la Iglesia Católica, tú dijiste un 60%. Sí. También queda claro que muchas iglesias cristianas no ayudaron a la victoria del no, porque fueron tibios. Pero después de que ganó el no, ahí sí todos salieron a decir, henos aquí. Pero que yo sepa, jamás ingresó a la Casa de Nariño a negociar la victoria del no alguien relacionado con los cristianos de Colombia. Ninguno. Totalmente, Josué. Ni tampoco. El no fue negociado por ningún militar o policía activo o de las reservas activas de Colombia. Toda la traición del no, con el dolor que me invade, nace de personas que jamás creyeron en esta victoria, salvo el doctor Alejandro Ordóñez, que siempre fue un convencido de que había que apoyar el no en Colombia. No quiero entrar en más detalles porque la historia lo atropella
y todo está en contra del doctor Alejandro Ordóñez, porque lastimosamente él creo que hizo lo que cualquier colombiano inteligente hubiese hecho. Lo entregó todo, no le creímos o no le creyeron al doctor Alejandro Ordóñez y él tuvo que claudicar y literalmente negociar su futuro. Sencillo. Lastimosamente es una pérdida Es la verdad. tenaz, Es la verdad. Tenaz, una pérdida tenaz de un gran líder, pero como tú lo dices, no, sin palabras, de verdad, porque admiré mucho a esa persona y quedo con sus ideas, pero en un eventual caso, nuevamente hago un paréntesis, yo no lo hubiera negociado, voy hasta el final con mis convicciones, ¿sí? Es así. Y aquí otra vez volviendo a empatando lo que hablábamos, de que teníamos el precedente de que la iglesia, nosotros, habíamos hecho ya una marcha grande, provida, el 10 de agosto de 2016. Creímos que pronto con el no, era Dios nos guarde, simplemente, ayúdanos, Señor, y haz tu voluntad. Sin ser ortodoxo, sin que suene ortodoxo, más bien, quiero decir esto, y es más que mi percepción, más que mi concepto, es la realidad de lo que pasó. A ver, el día 30 de septiembre, la doctora Ángela Hernández, pues ella en representación, en cabeza visible, pues de quien estaba liderando el no, convocó a todas las iglesias de Colombia, cristianas en especial, pero también católicas que nos acompañaran, a que oráramos en las plazas públicas, que tuviéramos una noche de oración desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, orando para que el 2 de octubre el Señor nos concediera una victoria. Algo extraño, muchos dirían, bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué efecto puede tener? Muchos nos llamaron ridículos, fanáticos, nos llamaron extremistas, pendejos. Y te digo más aún, nosotros pensamos que la gente no iba a asistir, que no iba a asistir, y las plazas empezaron a llenarse. Yo puedo hablar las que vi por televisión y en la propia en Cali. Cali se llenó, pero hubo en ese momento bastante lluvia, hubo problemas para que él te llegara y aún así lloviendo. Estuvimos con las sombrillas, con los trajes, con los impermeables, vamos a estarnos aquí. Y le decíamos a las personas, no se vayan. Este es el futuro de Colombia. Humanamente es el futuro. Y solo Dios nos puede ayudar. Y los pastores, los líderes que estuvieron en la tarima, quienes están programados para que dirigieran la oración o dieran el mensaje, estuvieron ahí firmes, en ningún momento se acobardaron y dijeron, vámonos, está lloviendo, vamos a hacer esto más corto, no. De principio hasta fin se estuvo ahí. Arrodillados, de verdad, literalmente. Tengo algunas fotos, en otra ocasión te las compartiré, de ese momento tan bonito, porque es que eso es algo que va a quedar en la memoria de Colombia. Y le pedimos a Dios, consagramos nuestro país, consagramos nuestras vidas, nuestras familias. Venerable Padre, en tus manos está Colombia, decíamos. No hay otra opción, estamos perdidos, lo podemos decir, muchos se decían, estamos perdidos, solo tú nos puedes ayudar. Como te dije al comienzo, es que era a punta de milésima, un hilito, donde ellos ganaban. No pasaba nada, porque ya todo estaba comprado. Y no lo pensamos. Cuando ya listo, pasan los 2 días, eso fue un viernes, sábado y el domingo, viene siendo ya la votación. El famoso 2 de octubre de 2016, donde de antemano se nos burlaron grupos de izquierda, de centro, que centro no existe, entonces entra el Partido Verde, muchos se nos burlaron y dijimos, vamos a ver hoy, vamos a ver, y nos decían, y créeme que fue un momento difícil totalmente.
donde desde la mañana ya habíamos organizado aquí con varios grupos en Cali. Bueno, los llevamos, facilitamos el transporte. Vea, vaya, no se olviden, por favor, no dejen de ir por ninguna razón, donde de una u otra manera nosotros desde acá, desde nuestra humilde condición, le decíamos a las personas, llamamos desde la noche anterior y esa mañana, por favor, no dejen de ir, por favor, lo necesitamos. Y bien, en lo que a mí respecta, hice como unas 6, 7 carreras en mi carro, y llevando a las personas y trayéndolas. La familia primero, luego los amigos, conocidos, quién más necesitaba, dónde es, díganos, lo recogemos, ¿sí? Parecía algo loco. Y cuando ya empieza el conteo, recuerdo tanto que me fui donde un gran amigo, abogado, él, y bueno, hermano, aquí empezamos a mirar esto, eso va a ser duro, pero hay que ser fuertes y que sea Dios bendiciéndonos. Y empezamos a ver el conteo. Cuando empieza siempre el conteo, empieza a subir el sí, sí, 15% versus un 2%, 18% versus un 5%. Wow, o sea, créeme que no puedo describir en lo que a mí respecta cómo me puede sentir. Lloraba de angustia, de dolor, también de rabia, de impotencia. Luego yo recuerdo que llega tanto un 20%, pues el canal que yo estaba viendo, que era en su momento, era un canal internacional, de hecho, estaba viendo ahí los resultados, y veo 20-23% cuando ya se aproxima a un 18% el no, el 23% del sí, el 18%, wow, y sigue subiendo cada minuto, una región, otra región, van subiendo, el sí siempre era, nos llevaba una ventaja casi de un porcentaje de un 15 a un 20, bastante todavía. Cuando llega un 30, es lo extraño, ya empezamos a pisar talones. Y yo ve tan raro, pero siempre subía el sí, siempre era el sí, más, Señor, ayúdanos. Y yo ya era un desespero donde yo ya no vi más nada, simplemente me arrodillé y le decía, Señor, te puedo decir, Josué, que clame a Dios como nunca en mi vida lo he hecho. Es algo duro, créeme, porque no pedía por mí, por mi familia, pedía por todo Colombia. Pedía incluso, porque es que esa es la persecución que tú estás viendo, que nos están haciendo ahora a la iglesia, a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra fe. Eso sí va a haber. Entonces me dolía todo lo que se podía venir. Y cerré los ojos y simplemente con la frente en el piso, literal, Señor, ayúdanos. Y no quise escuchar más. De hecho, por un momento bajé el volumen de ese televisor, de esa casa que no era la mía, y decía, Señor, ayúdanos. Cuando, mientras yo estaba ahí arrodillado, la esposa de mi amigo me dice, Harold, mira esto. Y yo, no, por favor, mira esto. Que cuando miro que hay un empate técnico, ya, en un 35, en su momento. Wow, ¿y esto qué? Mira, cuando empieza a subir el no con un 2-3% más. Y yo no puedo creerlo. Y era algunas emociones tan fuertes, algo indescriptible totalmente, eterizada, donde estabas eufórico, donde no podías de esa emoción, ¿cómo así? 4-5% más, 6% más, vamos dejando ya al... ¡Wow! ¿Qué es esto? Las regiones, ¡pum!, subiendo más, hasta que llega un punto, 40%, recuerdo que fue el punto, y ya todavía estamos ganando, teníamos como a un 35, 40 con el 9, Dios, que llegue el umbral, preciso, llega al 50, que era el umbral, si mal no recuerdo, el 50%, ¿sí? Y ya pasa, ya, o sea, que lo que fuera ahí ya era definitivo, porque sí cogió el umbral, que han pedido ellos 4 millones algo, me corriges tú, Josué, que 4 millones algo era la cantidad de votos que ya se hacía efectivo, bien sea sí o bien sea no, para que fuera, por la redundancia, efectivo el plebiscito, el resultado. Entonces ya de ahí para allá era el que ganara. Entonces ya se pasaba el umbral y bueno, de ahora en adelante el que gane. Porque si votaba menos de esa cantidad era inválido, ¿no? Entonces, Sí. entonces pasamos el umbral y Dios,
Me acuerdo que nos cogimos un momento de la mano y yo, Dios mío, que sea, vamos, vamos. Y sí, cuando aparentemente esos 6.500.000 estaban votos supuestamente bajo una cantidad mínima con los del sí. Y no, por favor, vamos más. Cuando ya estaban, supuestamente todo el escrutinio estaba casi ya todo, cuando no. Total, párame. Ganamos. Perdón. Me emocioné mucho, José. No se preocupe, yo parte y objetivo de estos programas es que sea natural. Sale de tu corazón, varón de Dios, como colombiano que lo vivió. El objetivo del programa de hoy, y tal vez muchos colombianos no lo saben, este programa lo debimos haber grabado hace 8 días atrás. Sucedieron muchísimas cosas, como digo yo a veces, el diablo mueve la cola. Sí. Y este ciudadano colombiano, que fue uno de los que más trabajó por el no en Colombia, venía a hacer este programa que ustedes están viendo en este momento. Se accidentó en una moto. Y me consta, porque aún estando en urgencias me decía, don Josué, tranquilo, yo salgo de acá media hora, pero no, hagamos el programa. La emoción que Harold quería darle a ustedes en este programa era que lo vieran. Gente como esta, como lo dice la voz de la resistencia en Colombia, el doctor Carrillo Navas, para quien va un cordial saludo, no tiene títulos, no tiene títulos, no tiene apellidos, no ha nacido en cuna de oro, es un hombre que saca de lo que tiene para compartirlo con otras personas, como ha ayudado a llevar en su auto a personas a que hagan democracia, aún así ha ayudado en muchísimos procesos en Colombia. Fue uno de los hombres que trabajó más duro para ayudar al doctor Alejandro Ordóñez en su campaña en el Valle. Este señor no es un cómplice de lo que está sucediendo en Colombia. Y por eso está acá, Harold. Gracias. Por eso las mesas de trabajo no van a permitir que llegue a un programa nuestro un traidor a la República. Ni tampoco van a permitir que vaya a llegar cualquier persona de la nada que no ha hecho nada por el país. Usted lo ha hecho. Usted es un digno exponente de esos buenos colombianos conservaduristas, Harold. Me encantó sobremanera que hubieses dado los nombres precisos de las iglesias, ejemplo en Cali, que sí lo hicieron. Gracias. Porque yo hace un par de años conocí de Dios gracias a la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Yo me alejé prácticamente porque incluso durante muchísimos momentos yo les expresaba esas manifestaciones que el Espíritu de Dios permitía para uno poder despertar. Y para mí era triste que yo, sabiendo que las cosas eran verdad, me estuvieran llevando como marranito al matadero, queriéndome decirle que las cosas no eran así. Perdónenme. Jamás fue así. Hoy muchos, 4 años después de la victoria del no en Colombia, tenemos que recuperar esa victoria. Y esa victoria la tenemos que recuperar como lo enseñó el pueblo de Bolivia. El Comité Cívico Nacional que se gestó en Santa Cruz de la Sierra como base y en Potosí. Primero fue Potosí, luego fue Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se reunieron cristianos y se reunieron católicos. Se reunieron todas las fuerzas de las reservas de la policía y del ejército. Y en 21 días, todo Bolivia cambió el panorama político y expulsó al tirano de Bolivia. Amén. Este programa es una invitación para todas esas iglesias cristianas, para todos los grupos de la reserva, para todos esos católicos que no son tibios, que no son fríos, que son calientes, que les duele Colombia, que les duele su familia, que les duele
que no quieren quedar en vergüenza delante de Dios. Porque es el mismo Dios católico, es el mismo Dios cristiano, es el mismo Dios del judío, es el mismo Dios del ortodoxo, es el mismo Dios del protestante. Pero nosotros no podemos encomendar a Dios no podemos encomendar a Colombia a los políticos. Quiero antes de que me pierda el hilo, Josué, perdona que te interrumpa, cerrando esa parte que hoy cuando vimos la victoria, te decía, nos abrazamos y llamábamos como si fuera un sueño, no podíamos creerlo. Habíamos ganado, habíamos vencido. Gracias, Señor, nuevamente de rodillas al piso. Gracias, no lo podíamos creer. Simplemente gracias y solo tú lo hiciste. Nos dimos cuenta de que esa oración que se hizo 2 días antes, el Señor la había escuchado ese clamor de un pueblo que le ama, un pueblo que le sirve, y que así se nos burlaran, así vituperaran, así dijeran lo que fuera, fue el Señor. Es que no hay otra explicación. El mismo, no quiero enfatizar en este señor, el mismo Álvaro Uribe no lo creía. Él mismo dijo, como habló, dijo que no, y cuando vio el resultado no lo podía creer. Al punto de que él mismo llamó, es otro tema, pero él mismo fue el que tomó la iniciativa para ir a negociarlo al día siguiente, porque no sabía qué hacer, porque él dijo textualmente que había honrado su palabra. ¿Honrar su palabra? ¿Qué parte de él no fue la que no entendió? Bueno, quiero hacerte también otro énfasis muy importante y no me puede pasar, que muchos nos pretenden, hay dos puntos que quiero nombrarte. Personas del común, civil o personas del común, que nos quieren estigmatizar, ¿sí? Y decirnos que estamos mezclando la política con la religión. Y quiero decir abiertamente y en nombre de un pueblo, del pueblo del Señor, con toda la propiedad lo puedo decir, no fue, primero no somos religión, pero no fue la religión que se metió con la política, fue la política la que se metió con nuestra familia, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra fe. Oh, y mal haríamos si no defendemos nuestras convicciones, no defendemos nuestros pilares, no defendemos, ¿sí?, lo que nos pertenece. Y tendríamos que darle cuentas a Dios y seríamos cobardes al no hacerlo. Lo dijo Martin Luther King, ¿sí? Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes aprueban lo bueno, aprueban lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Entonces, ahora es muy común, eso lo dice la persona del común, no, usted no puede meter religión con política, no puede, eso nos dice la persona del común. Y muchos, con todo el respeto y amor, puedo decirle que le tengo a hermanos en la fe, personas de la iglesia, hablo de la iglesia general, incluso de mi propia iglesia donde estoy, donde me congrego, donde recibo ese alimento espiritual, que dicen, esa parte entreguémosela a Dios solamente. Claro, es que el Señor lo dice mismo en su palabra, la fe sin obras es muerta. Y yo no puedo concebir, y lo digo con toda convicción, basado en la palabra del Señor, que están matando, que están asesinando allá afuera a bebés con el aborto, con la droga, matando niños, jóvenes, destruyendo familias, con la ideología de género, están distorsionando familias enteras. ¿Cuántos suicidios hay a raíz de esto? ¿Cuántas familias disfuncionales? ¿Cuántas familias que se vuelven literalmente locas con esto de ver sus hijos en esa condición? Y yo voy a decir, viendo eso tan mal, pero como es política, yo no me meto y nomás oro, encerrado en mi cuarto, encerrado en mi casa o quizá en mi iglesia. No lo concibo, porque el mismo Señor Jesús, ¿sí?, nos invita a ser pescadores de hombres, ¿sí?, a defender el bien. Entonces, yo puedo decir, no, es que con la excusa,
perdónenme los que no sepan, y tú me corriges, me le das la interpretación a esta idea. No, es que no mezclemos, es que no se trata de mezclar, es que aquí son unas convicciones, ¿sí? Que hay. Perdón, mira, vamos a recordar algo entre política y Biblia, para no llamarlo religión. Bien. Y hay algo que las personas han olvidado, y es de que las Sagradas Escrituras nos enseñan de política, nos enseñan de cómo incluso en el Éxodo Moisés gobernaba al pueblo de Dios. Nos enseñan incluso, exactamente, nos enseña incluso cómo en algunos libros del Antiguo Testamento nos hablan de reyes como Josías, como David, como Salomón, como muchos otros, y nos enseñan quién gobernó bien y qué sucedió por ese buen gobierno, y nos enseña quién gobernó mal y qué sucedió en ese mal gobierno. Es más, las palabras escritas en el Evangelio son tan hermosas, Harold, que incluso en Jonás, cuando le lleva palabra al gobierno de Nínive, porque estaban obrando mal y Dios estaba en disgusto con el pueblo de Nínive, este pueblo se puso de rodillas a orar. Mientras Jonás se fue a un cerrito, se hizo bajo una planta que lo cubriera del sol y estuvo ahí porque quería ver cómo se destruía todo. Pero Dios tuvo ese único poder maravilloso del Supremo, de la misericordia, del perdón. Y hay que recordar también que Herodes quiso matar a todos los niños hebreos, solo para encontrar al Hijo de Dios, a Jesús, nacido en un pesebre. Lo que estamos viviendo ahora con el aborto, con estas agrupaciones internacionales sorianas que están buscando acabar con los niños incluso desde el vientre, no es nada diferente a lo que Herodes quiso. Entonces, nosotros solamente tenemos que dedicarle tiempo a la palabra del Señor, ponernos a estudiar en el Evangelio y nos vamos a encontrar que todas las respuestas están ahí. Pero le voy a recordar al pueblo colombiano algo muy importante. Nosotros no podemos permitir que nos roben el no. Puede que hayan pasado 4 años, en Bolivia pasaron 2 años y medio y el pueblo recuperó su victoria democrática. En Colombia, el pueblo se ha creído y se ha convencido de que todavía podemos tener paz porque el pueblo colombiano es realmente un pueblo de paz. Porque hay muchos colombianos que creen en la paz, pero seamos honestos. ¿Qué pasaría, Harold? Y mira el error de nosotros como pueblo colombiano. Y este mensaje se lo voy a decir con toda la crudeza que puede existir en mi corazón, pero con sumo respeto. Porque yo reconozco que el doctor Uribe Vélez es el mejor estadista de Colombia. Es el mejor presidente de nuestra historia. Después del 2010 para adelante no sé qué sucedió con él. Pero ¿qué pasaría si el mismo que traicionó a Colombia, porque fue él el que colocó a Santos, porque fue él el que colocó a Duque, porque muchos me van a decir, ay no, es que el pobre se equivocó. Mire, el mejor estadista de Colombia no comete estos errores. La política es un negocio y él hizo un negocio con lo que no era de él. Pero si algo pudiera hacer el doctor Uribe Vélez por Colombia, porque no creo que Uribe Vélez sea eterno y porque estoy completamente seguro que el uribismo tiene fecha de vencimiento como los yogures, porque se muere Uribe y se acaba el uribismo, maestro. Dios llama a cuentas al doctor Uribe y téngalo por seguro, Harold, que hasta ahí llegó Centro Democrático y todo este circo. Total. Entonces, si Uribe puede hacer algo bueno por Colombia realmente, si realmente le duele Colombia, ¿por qué no promueve que todo el pueblo colombiano
salga a las calles a recuperar el no. Y estoy seguro que se contarían por millares de millares de millares en Colombia y recuperaríamos la victoria del no, limpiaríamos el Congreso de la República y recuperaríamos el rumbo correcto del país. Pero no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque Uribe montó a Duque. Porque más del 70% del gobierno de Iván Duque en este momento es santista. Porque en este momento han tenido a los colombianos durante más de 100 días encerrados con mentiras. Porque ya a nivel mundial nos hemos dado cuenta, incluso en Bolivia, que el COVID se puede curar y que la cura del COVID realmente no es costosa, pero han tenido a los colombianos encerrados mientras se han terminado de gastar lo que no hay. Este programa es para crear conciencia. Y usted, amigo uribista que me escucha mis palabras, no se enoje conmigo. No me coja odio. Estoy diciendo la verdad. Ir a Y si a usted no le gusta la verdad, es porque usted es cómplice de la mentira. Y este señor que le está hablando hoy, el señor Harold Montoya, este varón de Dios del Valle, este hombre que trabaja con su empresa de sol a sol, que se mueve en una motito o se mueve en un auto para ir a sembrar seguridad, para ir a sembrar confianza, para decirle incluso a las personas con que trabaja, porque ese informe me lo entregaron a mí, que usted es un tipo que le habla a las personas de fe. Gracias. Gracias. Y eso lo sé, y por eso usted está en este programa. Y por eso te llamamos, y por eso te ubicamos, y por eso te dijimos palabras textuales como Harold, eres una buena persona y queremos hacer un programa contigo. ¿Fueron mis palabras o no? Claro que sí, y no, y lo agradezco. Josué, sé que el tiempo es apremiante en estos momentos, pero no quiero, voy a acelerar estos últimos 2 puntos, porque creo que son de lo más importantes, que no los dijimos, y quiero que la iglesia sepa, porque yo también en el equivalente a la fe católica he sido excomulgado por decir la verdad, o por dar un mensaje que, como lo dije al comienzo del programa, es tangible, es público y se puede comprobar. Totalmente. Está al acceso de todos los colombianos. Perfecto. Vámonos al peor de los casos. Ya está en estos momentos el señor Iván Duque en la presidencia. Hubo unos, ¿cómo se dice? Inamovibles que se pactaron con el doctor Ordóñez, donde decía, hacemos la coalición, pero ustedes nos respetan, que van a luchar en contra del aborto, que van a luchar en contra de la eutanasia, van a luchar en contra de las drogas y de la ideología de género. Él lo pidió y lo disiparon, simplemente, pero él lo pidió públicamente. Yo alcancé a decirle a la iglesia con cartas, nos reunimos con varios teólogos de aquí del Valle, donde le mandamos al partido Colombia Justa Libres, es quien representa, digámoslo, la fe cristiana, por decirlo así, políticamente, que son visibles. Le dijimos, por favor, revisen bien las hojas de vida. Esto estoy hablándole en las preselecciones presidenciales. ¿De quién vamos a apoyar? Porque está en juego nuestra fe totalmente. Y siempre hicieron caso omiso. Es duro. Entonces ya habíamos hablado de una manera respetuosa. Dijimos, mire, el señor Uribe tiene en su lista de candidatos al señor Duque. El señor Duque es una persona que viene, que le dio estudio George Soros. Es otro tema que más adelante lo conversaremos, pero muchos ya saben quién es George Soros. Gran magnate, una persona de las élites mundialistas que favorece el mal totalmente. En resumen, es el dueño del Partido Demócrata en Estados Unidos. Harold, sí. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en una iglesia que se llama Tiempos de Cambio, antes del proceso electoral en Bolivia, llegaron 2 líderes de Colombia Justa y Libres, las del logotipo del leoncito, y le dijeron
a una gran inmensa mayoría de pastores de Santa Cruz cristianos, que gracias a ellos Duque había sido presidente de Colombia. Yo estaba ahí y ellos no sabían quién era yo y que yo era colombiano. Después casi se asustan. Después trataron de salir que escoltados, un circo armaron acá. Cuando yo incluso los encaré y les dije, si ustedes son Colombia justa y libre, si yo a ustedes les mandé un escrito por internet cuando ustedes estaban creando su grupo, y ustedes ni siquiera me respondieron, y hoy Dios me los pone a mí en bandeja de planta. Harold, ¿qué esperaba que yo hiciera? Los mordí, maestro. Los mordí. Incluso, perdón que te interrumpa, incluso muchos pastores de aquí de Santa Cruz los veían y se reían de ellos porque eran una vergüenza como cristianos. Porque aquí vinieron a hablarse como si fueran los grandes uribistas y que gracias a ellos era que Duque había sido presidente de Colombia. Y para muchos colombianos les recuerdo, porque tal vez me pueda equivocar, pero tú me puedes sacar de esa duda, Jaro. Pero en esa agrupación de Colombia Justa y Libre hay miembros del M-19. Claro, y les recuerdo que Vivian Morales estaba ahí metida también. Esposa de una candidata presidencial. Fue la candidata presidencial de ellos. Y esposa de un verdadero comandante del M-19. Y para aquellos que les gusta llenarse la boca, que Petro, M-19, les recuerdo que Petro era un lavaperros. Petro nunca fue comandante del M-19. Era el que cargaba la maleta. Un calanchín. Bandido de pipa. Puntualizar, y eso tiene que quedar en neón, resaltarse. Josué, con todo respeto, y muchas personas que no lo conocen, dice, Señor, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y nosotros basemos al punto literal, al punto natural, somos ovejitas. Las ovejitas seguimos a nuestros pastores. Es normal, eso no es un chiste, eso no es una comparación mala, no, es la realidad. Las ovejitas, ellas escuchan una voz y es del pastor, ¿sí? Y el mismo Señor dice, mis ovejas, y el Señor Jesús, ¿no? Conocen mi voz y me siguen. El buen pastor da su vida por las ovejas, las defiende. En este caso, si nosotros, o el pueblo general, hombre, no tiene tiempo para investigar, porque están buscando lo del arrendo, lo de la comida, lo del estudio de nuestros hijos, y yo confío más bien en una persona de fe, en mi pastor. Si mi pastor me habla, me dice, yo lo hago, porque yo confío en él. Pero si ese pastor tampoco está bien informado, o él tiene malas intenciones, mira toda la masa que se está llevando. Te quiero hacer énfasis en esto. El Señor es claro, y nos dice en Génesis, le dijo a Abraham, bendeciré a quien te bendiga, y maldeciré a quien te maldiga, haciendo un énfasis a toda su descendencia y especialmente al pueblo santo de Israel. Te quiero, no sé, tú lo tienes presente obviamente, pero en el 2018, en el empalme Santos Duque, en la reunión de la ONU, Iván Duque votó en contra del pueblo de Israel y él no rectificó, se basó diciendo de que eso era por Juan Manuel Santos, cuando la propia canciller en su momento, María Ángela Holguín, dijo que fue un pacto, un acuerdo entre ellos. Tú sabes, aquí fueron pocos los que hablamos eso, pocos, o sea, contados con la mano, donde le dijimos, entre ellos está el doctor Jefferson Vega, esposo de la candidata de la diputada Ángela Hernández. Pedimos que se rectificara eso, porque iba a caer maldición sobre nuestro pueblo. Esto no es fanatismo, esto es una realidad. ¿Cómo? Y Duque no hizo nada. Hombre, es un pueblo que te está eligiendo. ¿Y cómo vas a votar en contra del pueblo santo de Israel, de la niña de los ojos de... Entonces, cuando nosotros le dijimos esto a la iglesia, por favor, primero oremos y pidámosle de una manera respetuosa al doctor Duque, quien nosotros lo ayudamos a elegir, porque había una coalición de derecha, ojo, no votamos por él directamente, porque ahí estaba el doctor Ordóñez y porque indirectamente Uribe nos obliga a estar en esa coalición. Entonces, teníamos también derechos, democráticamente, y podíamos exigir. Entonces le dijimos a toda la iglesia en Colombia, a muchos, mira esto, por favor, háblenles, en especial al Partido Colombia Justa Libres. Háblenle a él para que él rectifique. Pero no lo hicieron. Eso es una afrenta, eso, ¿cómo lo llamo? Eso es un vituperio.
Nunca, nunca esa agrupación Colombia Justa y Libres fue honesta, leal y transparente, ni con el Evangelio, ni con la palabra de Dios como Evangelio, ni con los feligreses que creen en esas personas. No pertenezco a ninguna iglesia, aclaro. El hecho que en algún momento de la vida yo haya congregado en alguna iglesia fue por la misericordia del Padre. Y si en algún determinado momento decidí ser fiel a lo que yo leía en la Biblia y no descargar mi fidelidad en un hombre, fue porque había abierto los ojos. Y si a mí un pastor, que he conocido pastores de muchas congregaciones en Colombia, pero yo durante más de 6 años de mi vida jamás pisé una iglesia que no fuera la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Conocí obras en Colombia, conocí obras en Ecuador, conocí obras en Chile, conocí obras en Argentina, conocí obras en Bolivia. Tuve el gusto, también por misericordia de mi Padre, dirigirme a una persona que amo con todo mi corazón, que es la hermana María Luisa. Y por decir la verdad, por decirle lo que Dios había colocado en mi corazón, recibí los baldados y las patadas de muchísimas personas en Bolivia, empezando por los pastores de la iglesia. Y cuando hubo un momento de mi vida, cuando le expresé en un video público a mis hermanos colombianos lo que yo opinaba del proceso de paz, yo no sé si usted lo recuerda, Harold, pero a mí me mandaron por orden de Juan Manuel Santos. Y a mí me metieron preso en Bolivia. Me metieron preso por algo que nunca me pudieron culpar. Claro. Me sometieron a la cárcel. Me sometieron a la humillación. Me sometieron a una cantidad de situaciones ilegales. Y jamás me doblé. Jamás me atemoricé. Jamás doblé rodilla por ellos. Por Dios sí. Y fueron hermanos bolivianos quienes a las afueras de los comandos de policía en Bolivia oraban por mí para que no me fueran a desaparecer. Y estaban pidiendo mi extradición en Colombia. Hicieron un show impresionante como Noticias 1, que es el canal más comunista de noticias en Colombia, donde se amotinan los periodistas más enemigos de la República, literalmente más peligrosos que cualquier frente armado de las FARC. Y hablaron de mí pestes, y muchos periódicos en Colombia lo hicieron. Mi pecado, colombianos, fue decir que a la gente mala como esa, como la que hoy te tiene sumida en tristeza, mi república, le tienen que pasar cosas malas. Y lo sostuve. Incluso periodistas como Julio Sánchez Cristo, como Félix de Bedú y sus secuaces, me hicieron una entrevista para tratar de atemorizarme en la distancia. Solo que cometieron un pequeño detalle. Un cristiano solo le tiene miedo a Dios y solo se arrodilla ante Dios. Colombia dijo no, Harold, y Colombia ganó. Yo me siento honrado. Yo quería hacer este programa con usted, quería verte a la cara, porque durante más de 3 años conozco de ti, sé de tus cualidades, sé de que te han bloqueado en Facebook, te han hecho las 1000 y 50,000 maldades, te han sacado a patadas de la Iglesia Católica, te han incluso, exacto, te han incluso de la Iglesia Cristiana, incluso te han, por no decir, te han cerrado las puertas en la cara, por decir la verdad. Colombianos y mesas de trabajo, la derecha nacionalista de Colombia, él es Harold Montoya, un caleño, un hombre trabajador, un tipo que no le ha robado nada a nadie, un tipo que se ha levantado en solitario muchas veces para colocar un grito en el cielo y pedir a Dios que no nos deje fallar,
como ciudadanos. ¿Cuál es tu mensaje, Harold, para la gente que te conoce, los que no te conocen? Y por qué no el día de mañana, si llega a existir una posibilidad de liderazgo y usted pueda alternar en una lista para unas elecciones, bien sea de asamblea, de consejo o lo que Dios tenga para ti? ¿Qué le dirías Gracias, a ese pueblo colombiano? gracias una vez más, Josué, por esa fe ciega. De verdad que me sorprende, una vez más te lo digo, que vengan palabras de personas como tú, que sé que me has hecho un filtro total antes de esto, y gracias. Eh, Mira, quería yo decirle al pueblo cristiano, total, y católico, todos somos hijos de Dios, primero decirle que debemos defender los principios, la palabra, defender las familias. Y sea cual sea el gobernante que esté allá, que esté a favor del aborto, eh, si bien no hay que condenarlo, sí hay que exhortarlo. Y tú me entiendes. Y hay que hablarlo. Y hay que levantar nuestras banderas. Si un gobernante está promoviendo la droga que destruye a nuestros hijos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que exhortarle. Yo no estoy llamando a la guerra ni que le tiremos y que lo masacremos verbalmente. No, pero sí no podemos callar. Que si está, mira, recién pasó el mes del orgullo gay y es doloroso, te lo digo, Josué, me duele el alma que ellos pudieron hacer todas estas cosas, cochinadas, pintar calles, levantar banderas, no tuvieron temor de Dios, incluso con el COVID, con tantas muertes que hay, no tuvieron temor de Dios. Y es vergonzoso, te lo digo aquí, y va para todo el pueblo cristiano, que fueron pocos los que levantaban las banderas y decir, esto es pecado, esto está mal, y esto lo condena el Señor. El silencio nos hizo cómplices y no podemos seguir así. Quiero finalizar, mira, yo tomé un Twitter de una muchacha, 24 años tiene ella, llama Macarena Sosa, de Argentina, y lo tengo como un estandarte, donde ella dice, y va para todo el pueblo cristiano, con este mensaje quiero cerrar, ¿cómo vamos a iluminar si permanecemos dentro de cuatro paredes? La degeneración y la perversión social que estamos atravesando como nación es consecuencia del silencio de la iglesia durante todos estos años. ¿Y usted propone que debemos permanecer dentro de nuestros templos? Es una pregunta. Una niña, lo tengo desde hace 4 años, es decir, que ella tenía 21 años cuando escribió este Twitter de su autoría. La sigo en Twitter. Una persona que tiene unas convicciones grandes, chéveres. Sí, entonces el mensaje para todo el pueblo es que debemos llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. No como lo están haciendo hoy, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo, bueno. No podemos. Orar, denunciar y resistir. Lo decía una amiga republicana, colombiana, pero está en este momento en Houston, Texas. Es mi mensaje, que oremos permanentemente por Colombia, por nuestros gobernantes, nos lo dice 1 Timoteo 2, orar por todos los que están en eminencia. Es verdad. Que esas oraciones no paren, y el pueblo lo sabe, y debemos orar por ellos, por nuestros gobernantes. Y en este momento también quiero hacer algo especial, y sé que tú también estás identificado totalmente conmigo, Josué, y demos esas oraciones, esas rogativas permanentes por el gobierno de Estados Unidos, por Donald Trump, un gobierno conservador, un Ciro, un rey Ciro de verdad, que ha defendido la familia, ha defendido los principios, los valores, ha defendido el pueblo santo de Israel. Y el pueblo cristiano de Colombia debe ser consciente de eso. Muchos no lo saben. Muchos no saben ni siquiera que Donald Trump es todo esto. El Señor es claro, lo dice ahí, en su palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, mi invitación es a que oremos y actuemos y resistamos hasta el final. Muchos dicen, eso ya está perdido. Es que la misma palabra lo dice y no hay nada que hacer, Harold. No puedes oponerte a lo que ya está escrito. Claro, yo no me opongo, es la voluntad del Señor y yo tengo que ser obediente.
pero por ello vamos a dejar que muera, o sea, nuestra familia, no vamos a luchar, dejamos que todo pase. No. Siempre digo que un poco, me regalas 2 minutos más, Josué, me da pena por el tiempo. Algo que decía, yo quiero que va para todos, pero en especial sí para el pueblo cristiano. Que mi invitación es muy sana, y me perdonan si aquí dije una palabra, un disparate, algo que no va conforme um, a cómo nos expresamos nosotros o cómo se tienen que ver las cosas. Pero mira, muchos dicen, es que esa marcha pro aborto, perdón, esa marcha en contra del aborto es de católicos. Nosotros no tenemos nada que ver con católicos. Oye, es una vida, no es de católico ni cristiano, es una vida. Es que esa marcha, es que los que están hablando ahí en contra de las drogas son de puros católicos y puros políticos. O sea, porque son católicos y otros son políticos, nosotros vamos a dejar que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se mueran en la calle a causa de la droga. ¿Cuántas madres sufriendo? Mujeres viudas, ¿sí? Niños abandonados, literalmente en la calle por consecuencia de la droga, y nosotros vamos a quedarnos callados. No. Entonces yo les decía a muchos líderes, listo, si ustedes dicen que eso lo promueven o lo están haciendo católico y ustedes no se mezclan, les voy a decir algo y ustedes me lo responden, y yo soy un hombre igual a ustedes. Ante Dios somos iguales, pero acá humanamente ustedes son ministros y merecen un respeto. Pero usted no compra entonces gasolina porque la gasolinera Texaco es de unos católicos. O usted no va al Éxito, al supermercado de Éxito, o no va a Olímpica, o no va al supermercado Carulla, porque no son cristianos. Por favor, no le digamos mentira. Usted no manda a su hijo a la universidad Javeriana porque es que ellos no son cristianos. Seamos coherentes. Soy para unas cosas sí y para otras no. Olvídate. Tenemos que ser congruentes, consecuentes con lo que estamos viviendo. Es que estamos viviendo. Ahora, imposible dejar pasar esto. Se me pueden escapar muchas cosas, pero este peregrinar, y tú me lo entiendes, este paso por la vida es un peregrinar, un paso muy corto. ¿Dónde está nuestra salvación? Lo que nosotros peleamos, pero luchamos, y que nos manda el Señor a que hagamos discípulos. ¿No nos duelen las almas? ¿No nos duele ver el niño desamparado? ¿No nos duele la migración tan grande de venezolanos? Lo que sea, es el comunismo que ha traído desde allá, desde Venezuela, y están regados por todo Colombia y todo Latinoamérica. ¿No nos duele lo que pasa en Cuba? ¿No nos duele eso? ¿No nos duele esas almas que se pierden también a una eternidad sin el Señor? Porque a medio de su desesperación se dedican muchos a la droga, muchos van a robar, muchos se dedican a vender su cuerpo, mujeres. Se ven tantas cosas, y eso de una u otra manera el Señor lo condena. ¿Eso no nos duele como cristianos? Es la pregunta que yo le hago al pueblo. Y en cuanto a lo que tú me decías, que a un futuro cercano, lejano, qué sé yo, poder participar activamente en una elección a un cargo público. Te soy honesto, yo soy industrial. Me identifico con Donald Trump, con todo orgullo, le digo, soy republicano, soy conservador, ¿sí? A mucho honor, y me identifico con este hombre. Y él no es, sabes, que él no es político, él es un industrial, es una persona de negocios, simplemente. Me identifico en sus convicciones, en esa defensa que le ha hecho de la vida, que es lo que te decía ahorita. Y te puedo decir, si Dios lo dispone, lo haré. Y no va por mis propias decisiones. Si Dios lo pone en mi corazón, lo haré, y estaré dispuesto a servir a mi pueblo, a mi comunidad, como lo he ido haciendo de una manera colectiva, de una manera artesanal, cumpliendo más que la responsabilidad social, cumpliendo por esa convicción que hay. Y si sembrar la conciencia de lo que estamos haciendo en estos momentos, debiera hacerlo o tendría que hacerlo a nivel general, bienvenido, Josué. Aquí estaré dispuesto a hacerlo. Perfecto. Harold, usted hace parte de, y no te vayas a preocupar por lo que te voy a decir,
Tranquilo. Pero en la derecha nacionalista de Colombia tenemos grupos de inteligencia y contrainteligencia en todo el país. Y no es para cosas malas, ni mucho menos, pero nosotros también tenemos que cerciorarnos de la calidad de las personas que en un futuro de pronto puedan hacer parte de nuestra familia. Yo me siento orgulloso como colombiano de saber de que existen personas como tú. Gracias. Extiéndale el saludo a su familia, varón de Dios. Yo Gracias. no soy digno de llamarme cristiano. Yo solamente me cobijo con la misericordia de un Dios soberano que me da un techo, me da una cobija, me da un país donde vivir que no es el mío, que me da la oportunidad de, a través de este medio, tratar de ayudar a que muchas personas despierten, siembren esa conciencia. A lo largo de mi corta vida, porque soy muy joven, apenas estoy viviendo, he conocido católicos, ortodoxos, alemanes protestantes, rusos, ortodoxos, obviamente, judíos, incluso tuve no sé si todavía vive en Colombia, Sam Gad, que curiosamente es de la tribu de Gad, descendiente original de la tribu de Gad, un judío maravilloso en Bogotá, en Colombia. Hay congregaciones de judíos impresionantes, muy, muy temerosos de la palabra de Dios. Y si vamos a sacar a Colombia adelante, definitivamente tiene que ser uniendo todas esas fuerzas. Les recuerdo que los narcoterroristas y criminales de lesa humanidad de las FARC en las pasadas elecciones, y hasta haciendo trampa, no lograron recoger ni el 0.3% del electorado nacional. Así es. Yo también quiero invitarlos, y se los digo como colombiano, pues repito, no pertenezco a ningún partido político, mi bandera es la derecha nacionalista de Colombia. Muchas personas han incluso escrito, porque me han mandado esas preguntas a mi mail, tratando de relacionarnos como grupos nazistas. Estaremos haciendo un programa y les explicaremos de que el nacionalismo empieza en el vientre de nuestras madres, es un derecho de sangre y muchas veces nuestro nacionalismo nos acompaña hasta el final de nuestros días. No tiene nada que ver con Hitler, no tiene nada que ver con la Alemania nazi, tiene que ver con los japoneses, tiene que ver con lo mismo de los ingleses, con lo mismo del orgullo americano, el orgullo canadiense, con el orgullo brasileño, con el orgullo español. Ese es ese nacionalismo. No confundan, muchachos, no lleven la película a otro nivel. Claro que sí. Quiero invitarlos también para que cuando ustedes asistan, no importa si eres católico, si eres cristiano, lo que sea, chicos, dense en cuenta que hay que amar, pero amar no quiere decir que seamos idiotas. Y cuando nuestro carpintero Galileo nos enseñaba de que ante la situación difícil tenemos que soportar y aguantar, es porque es verdad. Y porque la manera de triunfar es porque hay que sacrificar. Aquí nada regalado. Aquí lo único que nos dieron de regalo fue una salvación, pero sobre la sangre y la vida de un hombre bueno. Tenemos eso claro. Y si a nivel de la historia fuésemos, ¿usted hubiese estado a favor de Herodes cuando quiso matar a los niños hebreos? ¿O usted hubiese estado a favor del faraón cuando quiso esclavizar al pueblo de Dios? ¿O usted hubiese estado a favor del gigante que quiso humillar a David? ¿O incluso usted iba a estar a favor, para no ir más lejos, de aquellos que traicionan su patria? ¿Usted no se da cuenta que esos señores que están en la presidencia durante los últimos 30 años de Colombia han engañado, han obrado a espaldas de Dios? ¿Usted acaso no se dan cuenta que lo primero que hizo Duque fue arrodillarse ante cristianos, ante protestantes, ante católicos? Se le arrodilló a todos. Y lo primero que hizo en sus visitas internacionales fue a rendirle culto y homenaje a Mao, el mayor genocida de la historia.
Colombia, despierte. El presidente de Colombia es un vulgar residuo de letrina marxista. Es un socialista. Colombia no puede terminar como Venezuela. Dios te bendiga, Harold. Ha sido un honor compartir contigo. Gracias por permitirme tu tiempo. Lo hiciste muy, muy bien. Yo sé que este programa pueden ser muy largos, pero es necesario que sea así para que la gente te conozca, conozca a todos los que vamos a ir trayendo. Porque uno de los problemas que detectamos en Colombia es que el colombiano promedio dice, ¿y por quién voto? Y es que no hay gente de la derecha. Y es que no hay por quién votar. Tal vez, no lo sé aún. Todo lo tiene Dios preparado en su inmensa misericordia. Pero yo sé que hay hombres buenos en Colombia. Y hoy ustedes han conocido a otros. Y semanalmente vamos a hacer lo posible por traerlos y traerlos y traerlos. Le agradezco a los grupos de investigaciones en Colombia que hacen una labor muy dura en redes. Ellos han pasado por muchas personas maravillosas. Yo no estoy diciendo que si no viene acá es porque no es de derecha. No, no es así. Pero también sí puedo servir de fe de que muchos que dicen ser de derecha en Facebook, en Twitter, en Instagram y en muchas cosas más, son unos travestis ideológicos. Son falsos. Totalmente. La gente buena se conoce por sus obras. Josué, un último, porque este sí es en serio, todo es espontáneo, pero es que para afirmar todo esto que yo dije aquí, quiero decirte que es que no es una idea de esta ovejita, porque yo no ocupo ningún cargo en mi iglesia, en ninguna parte. De hecho, no hablé, te dije, no hablé a favor de mi iglesia, ni siquiera la mencioné. Pero te voy a decir algo. Antes también del plebiscito, esto es importantísimo, y te voy a decir con nombres propios, vale la pena que lo notes. El pastor David Gómez, de la Iglesia El Millón de Almas de Bogotá, que es la misma centro misionero Bethesda, hizo una oración pública, perdón, después del plebiscito, qué pena, después del plebiscito, para que la G, porque a él ya le habían dicho, y él tenía revelación del Señor, él lo dijo público en la plaza principal de Colombia, lo dijo, y él lo convocó a toda la iglesia a orar. Mira, esos precedentes no se pueden escapar. Y él lo manifestó. La G, palabras textuales, es maldición. Lo dijo. Lo dijo también un pastor muy, muy reconocido a nivel mundial. Puedes anotar y puedes buscar. Se llama Josué Girón. Tocayo tuyo. Josué Girón, de Brasil. Le conozco. ¿Sí? Le conozco. Y lo dijo en el púlpito. Lo voy a decir con nombre propio. Lo dijo en el púlpito de la iglesia que en su momento ya asistía, que es el Centro Cristiano de Amor y Fe en Cali. En el púlpito de manera espontánea lo dijo así. Estábamos en ese momento en los diálogos, el proceso, y dijo, el comunismo es hambre, es destrucción, es muerte, es miseria. El comunismo es cero Dios. Y ustedes, pueblo cristiano, tienen la obligación de orar por Colombia y el mundo. En Brasil quiso apoderarse el comunismo de Brasil con Lula da Silva. Y la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la propia iglesia, doblando rodillas, ayunando, no permitió eso. Y si vemos ahora las consecuencias, mira, está un hombre que no es perfecto, porque ninguno somos perfectos, está Jair Bolsonaro defendiendo los principios del Señor. Entonces, quiero hacer en estas dos personas reconocidas, y también en su momento ese pastor de aquí, de esta iglesia donde yo estaba, a quien respeto y amo mucho de corazón, es para el pastor Oscar Gerardo Mina Saavedra, también lo dijo, no tengo ningún color político, pero no estoy a favor de que se premie a unas personas que han cometido genocidios, que tienen crímenes de lesa humanidad. No estoy a favor de eso. Entonces, quiero decirte que estas ideas no fueron mías, están respaldadas en personas muy conocidas, personas de fe, y me expongo públicamente en estos momentos que el Señor haga justicia divina si lo que te estoy diciendo a ti, Josué, es mentira. Ojo, me estoy exponiendo ante la voluntad de mi Padre, y es delicado, tú lo sabes, decir que haga su justicia divina si yo estoy diciendo mentira. Lo que te acaba de argumentar, esos 3 puntos de estos 3 pastores, son real, y esos pastores son conocidos.
Entonces, no es una idea de que es que Harold le dio por decir, o Harold piensa así, o es una percepción. No. También me baso en hombres de fe, hombres de testimonio, hombres que realmente pueden decirse son personas de bien. Muchas gracias, Josué, por invitarme a tu programa. Dios te bendiga a ti y a todo el grupo de nacionalistas de Colombia. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Estados Unidos y Dios bendiga a Israel. Gracias, Josué. Amén. Amén. Mira, para cerrar, y quiero dejarle en claridad y quiero emitir una disculpa pública porque no recordaba el nombre de don William Calderón. Don William Calderón, William Calderón. Es el padre del programa La Barbería. Incluso es un programa que recomendamos a todas las mesas de trabajo que hagan públicas para que los sintonicen, para que amplifiquen y multipliquen la información de William Calderón. William Calderón es uno de los colombianos más sapientes con las verdaderas ideas conservaduristas en Colombia. Es un verdadero maestro de la palabra del partido del conservadurismo como tal, por no decir partido conservador porque sería mucho militarlo, pero este hombre es muy sabido. También el programa de la hora de la verdad. Es muy importante que nos demos cuenta de que estos hombres que hacen estos programas son personas maravillosas, que el margen de error es muy bajo, y que sí tienen una visión muy grande de Colombia. A todos los grupos uribistas, nuestro respeto y cariño. A todos los miembros de las iglesias católicas en Colombia, admiración y respeto. A todos los miembros de las iglesias adventistas en Colombia, que les tengo gran cariño a los adventistas, le tengo gran cariño a las iglesias Manantial de Vida. Hay muchas congregaciones de muchos nombres en Colombia que pude conocerlos porque en mi antiguo trabajo en la policía yo tenía que trabajar con las emisoras y me mandaban a decomisarle las emisoras y terminé siendo el técnico de muchas emisoras cristianas en Colombia y terminé trabajando con ellos. Y gloria a Dios, agradezco porque en la Iglesia Católica aprendí muchísimo, cumplí con los sacramentos como tenían que ser. Nunca fui un entregado a la Iglesia, lo soy honesto. Agradezco por todo lo que pude aprender, a la hermana María Luisa, a todos los ministros de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional que he conocido durante tantos años, a los hermanos de la Iglesia Cristiana de la Familia en Bolivia y en Brasil, a los miembros de la Iglesia Canaán en Bolivia, que los adoro con todo el corazón porque son personas hermosas que trabajan, Harold, por todos los que han caído en adicción de las drogas, por aquellos que han perdido sus hogares. Es una iglesia hermosa. Agradezco a Dios porque en este tiempo de vida he podido conocer muchos países y en muchos países siempre conocí una obra en especial, aunque alguna vez me acusaron de que era que yo iba a otras congregaciones. Y lo que tú dices es cierto, Dios es uno solo, no se hacen cuatro paredes y la verdad de Él se mide en obras. Que sea Dios pesándonos, Harold, a todo Colombia, que seamos como el pueblo de Nínive, que retrocedamos en vergüenzas, que nos arrodillemos delante de Dios, que como el pueblo de Nínive nos bañemos en ceniza y nos humillemos delante de Dios, porque así como Dios nos dio el triunfo y la victoria del no, nosotros no supimos defenderla, el triunfo de Dios. Creo que es necesario que volvamos a hacerlo y que no le demos la espalda a Jehová y que tampoco le pongamos la fe de la salvación de la República a los políticos. La política es un negocio, chicos. No más, ellos hacen lo que quieran hacer y ganarán o perderán en su negocio. Pero si queremos salvar a Colombia, tenemos que recuperarla, pero de rodillas ante Dios, no de rodillas ante las FARC, mucho menos de rodillas ante un político y mucho menos votando por lo que diga otro. Gracias, buenas noches. Esto fue un programa de la derecha nacionalista de Colombia, emitiendo desde la ciudad de Cali, con Harold Montoya. Un
verdadero hombre de la derecha en Colombia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas noches. José.